Salen a caminar ellos tres. Ellos pensaron subir en un día hasta la cima de las montañas. Demoraron 3 días. Durante 3 días veíamos, fue desesperante. Durante 3 días veíamos los puntitos chiquititos alejarse. Y fue desesperante porque también teníamos la incertidumbre de si algunos decidían volver, o sea, abortar la expedición. Y al tercer día vemos que uno de esos puntitos bajaba y nosotros pensamos, bueno, los otros dos se han muerto. Y fuimos al encuentro. Demoró 3 horas en bajar lo que habían demorado 3 días en subir. Y cuando llegamos a él era Vicintín, que venía con la noticia de que habían llegado hasta la cima de las montañas. Y cuando llegaron a la cima de las montañas, en vez de encontrarse los verdes prados chilenos, que era lo que suponíamos que tenía que haber, se encontraron con un panorama patético y desolador, que eran montañas y más montañas y más montañas. Y ahí tomaron la decisión, Nando y Roberto, de quitarle la comida que tenía Vicintín, porque lo que ellos pensaron subir en un día demoraron 3, o sea que se estaban gastando la comida que tenían. Le, les- le- le quitaron algo de ropa y lo mandaron al fuselaje con un mensaje para todos nosotros de que ellos dos iban a seguir adelante aún hasta morir. Como yo digo, eso se llama actitud. Porque ellos podían haber tomado el camino del atajo, el camino más simple, que era volver al fuselaje donde más o menos estábamos con vida, pero ellos prefirieron el camino duro, quizás porque sobre sus hombros pesaba el trabajo de todos nosotros, o más que en sus hombros, pesaba en el corazón. Ellos dos no caminaban solos, era fruto del trabajo de los 16. Eso, como yo digo, se llama actitud. Porque fíjate que era muy esa decisión de dejar la gallina protectora, que era ese fuselaje, para encontrarse con lo que no sabíamos qué había del otro lado, eso solamente con actitud y coraje se puede lograr. Y pasan los 10 últimos días de la historia, llega el día 70, yo estaba abrazado a José Luis Inciarte, llorando desesperadamente en una historia que no se resolvía. 70 días habían pasado, 10 días que habíamos perdido contacto con Parrado y con Canesa, Ya seguramente no ya los habían veíais, muerto. ya no había puntito. No, ya no, 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 ellos ya habían pasado las montañas y estábamos, por eso lo nuestro era incertidumbre total. Y yo lloraba desesperadamente porque dije, bueno, seguramente se han muerto, digo, a esas temperaturas y todo, pero por esos mecanismos psicológicos, no sé por qué, de la depresión y la angustia paso a la euforia y tengo una especie de premonición de que habían llegado a algún lado, que no me animo a comentarla porque, viste que las buenas noticias no hay que comentarlas. Daniel Fernández, que se despertaba, me dijo, Carlitos, acabo de soñar de que Parrado y Canesa han llegado a algún lado. Le digo, yo tengo la misma sensación. Y prendimos el aparatito de radio, una marca Spica, que era lo que estaba de moda en aquel momento, y de entrada escuchamos la palabra avión uruguayo y empezamos a cambiar el dial, y entre medio de la estática, lo único que sobresalía era la palabra avión uruguayo. Hasta que enganchamos una radio que estaban entrevistando al embajador uruguayo, César Charlone, en el aeropuerto de Pudahuel, y el embajador dice, señores, debo decir que es oficial que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Canesa. Imagínate tú, Jordi, lo que fue para nosotros escuchar por radio esos dos nombres, Claro. porque sabíamos que escuchando esos dos nombres era el final de nuestra historia, era el final de nuestra lucha, era el final de nuestra angustia, era el final de nuestro dolor, pero por sobre todas las cosas, era el principio de la libertad, era el volver a casa, era por lo que habíamos peleado. Yo siempre le digo a los periodistas que daría cualquier cosa porque alguien hubiera filmado ese momento, porque parecíamos locos alrededor de ese aparatito de radio que estaba acostado en la nieve, abrazados, llorando, celebrando de que habían llegado a algún lado. Y no solamente eso dice el embajador, sino que dice, y en este momento despido a los helicópteros que van a buscar a Parrado y Canesa para que sean ellos los que los conduzcan a la montaña. Y escuchamos por radio ese ruido maravilloso de los helicópteros despegando. Tan lindo me parece como símbolo que acá en la portada de mi libro hay una cruz roja,
que el ser humano es un empecinado en ver los símbolos en negativo, la cruz es algo que tacha, es algo que elimina, es sinónimo de muerte. Yo lo veo como un símbolo de libertad, lo veo como las aspas del helicóptero, que fueron los que nos sacaron de ahí. Entonces yo siempre trato que esta historia, tratar de contarla en positivo, porque al final esta historia marca claramente que lo que triunfó fue la vida, porque lo más atractivo en esta historia, Jordi, era morirse, era terminar con la historia, y nosotros peleamos para revertir eso. Así